que a las 2 fuera a las 3 y que estéis deseando ya que llegue la siesta, ¿eh? Que no me vais a engañar mucho, porque yo estoy deseando que llegue ya no la comida, la después de la comida, porque además fue un día ayer como, no sé cómo acabasteis vosotros, pero yo llegué a casa con ganas de meterme en la cama. Yo llegué a casa hicimos la cena rápido y a las 9 ya estábamos, 9 y poco, estábamos ya camino de la cama. Dejadme que os lea una lista. 5 litros de agua por persona, alimentos fáciles de preparar y preferiblemente no perecederos, una radio a pilas, una linterna, una batería de repuesto, un hornillo, un combustible, cerillas, dinero en efectivo, medicinas, pastillas de yodo, botiquín, cinta adhesiva, un extintor y artículos de higiene. ¿Qué es esto? Entonces el kit de emergencia de la Unión Europea, Está por ahí en el PowerPoint, un slide de esto del primero que está ahí, el kit de recomendación. Como si vienen a venir los rusos ya hoy aquí, Hay quien dice que nos están metiendo miedo en el cuerpo para gastarse los 800.000 millones de euros que quieren gastarse en armamento, ¿no? Yo no sé si eso es así, no me preocupa mucho. Pero sí sé que cada uno de nosotros enfrenta batallas, enfrenta guerras, Ahí cada uno de nosotros tiene situaciones a las que tiene que hacer frente. Hay oposición, hay dificultades, hay un montón de cosas en la vida. Igual tiene batallas en el ámbito laboral, igual en el colegio, en el instituto, en la universidad, igual tiene guerra en la familia, igual tienes situaciones de enfermedad con las que estás lidiando, igual tienes a la suegra en casa. Igual estás luchando con tu carácter, igual estás luchando con tu carnalidad, igual estás luchando con un pecado en tu vida, igual estás luchando con la oposición del enemigo de nuestras almas, igual estás luchando contra un sistema al que no le gusta que seas buen cristiano. La verdad es que todo el mundo enfrenta un montón de batallas, ¿no? Todo el mundo enfrentamos dificultades, ¿no? Y necesitamos que Dios actúe en nuestra vida, que Dios pelee nuestras batallas. Ya puedes quitar el kit, si total no, el siguiente ya no lo borra, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos dé la victoria en un montón de áreas de nuestra vida. Y la cuestión es ¿cómo? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Y en estos días estaba leyendo los libros de Reyes y Crónicas. De hecho, mi intención hoy era hablaros del rey Acab, pero seguí leyendo y llegué al rey Josafat. Y por eso nos vamos a quedar esta mañana en este maravilloso rey. Hay muchas personas que cuando leen estos libros, los libros de Crónicas y de Reyes, se piensan que son repeticiones prácticamente de lo mismo. En realidad, Reyes y Crónicas tienen propósitos diferentes y contenidos algo diferentes. El libro de Crónicas se enfoca más en el sur, el libro de Reyes en el norte y en el sur. El libro de Reyes se escribió para explicarles a la gente que estaba en el exilio de Babilonia por qué habían acabado allí. Y les hace todo el retaíla de todos los pecados por los cuales acabaron en el exilio asirio, en el exilio babilónico. En cambio, el libro de Crónicas se escribe para aquellos que ya han salido del cautiverio, para explicarles las lecciones que les van a permitir no volver a caer nunca más en el exilio, que Dios nunca más los vuelva a sacar de la tierra, porque ellos perdieron las batallas ante Asiria y ante Babilonia al final. No en esta época, años más tarde. Y se puso en juego su fe en el Dios Todopoderoso. Y el escritor de Crónicas les escribe para decirles, esto es lo que tenéis que aprender si no queréis volver otra vez. Esto es lo que tenéis que aprender si queréis que Dios pelee vuestras batallas. Y yo estoy convencido de que los principios que hay en el libro de Crónicas nos pueden servir a nosotros hoy. Estoy convencidísimo. Dicen que han puesto una serie que se llama La Casa de David en Prime. Yo he visto los primeros 3 minutos, ¿vale? Hasta las primeras letras. Tengo ganas de verla. Porque si sigue todo el libro de Crónicas y de Reyes, ahí hay material para 7, 8, no sé cuántas temporadas, ¿verdad? Porque ahí hay de todo, ¿verdad? Y yo creo que Dios puede hablarnos a través de estos libros tan antiguos, que a veces los leemos pero muy de pasada, ¿verdad? Me gustaría que me acompañáis a leer unos versículos. Están en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 13 al 17. Están ahí, si no tenéis la Biblia. Y tenéis buena vista, porque también la letra es muy pequeña,
Pero están ahí, capítulo 20 de Segundo de Crónicas, versículos 13 al 17. Dice lo siguiente: y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jeaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. ¡Guau! No me digas que no es un texto bonito. Es un texto fantástico, fascinante. ¿Cómo nos gustaría que siempre ocurriera así? Que Dios enviara su voz profética en medio de las reuniones, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras oraciones, que el Espíritu Santo hablara a través de un profeta y nos dijera exactamente lo que Dios va a hacer, y que Dios va a actuar y que todo va a ir bien. ¿Cómo nos gustaría que Dios peleara nuestras batallas? Que Dios se encargara de nuestro jefe cuando nos toca un poco la moral. A ver, que no se lo lleve por delante, pero un día de fiebre y que no aparezca por el trabajo. Que le dé por subirnos el sueldo, que a la suegra le toque un apartamento en Benidorm y se vaya. No, que yo tengo una suegra muy buena, que además va a ver el vídeo y tiene muy buena. Pero a veces, ¿cómo nos gustaría que al vecino ese que grita tanto le diera un día de afonía, un pequeño corte de luz cuando pone la tele a las 11? Nada serio, un pequeño corte de luz de 15 minutos hasta que se duerma y tú puedas dormir también. Pero Dios no siempre actúa así, ¿no? Dios no actúa de esa manera, ¿verdad? Dios no hace siempre las cosas de esa manera que nos gustaría, ¿no? Dios a veces trabaja en nosotros a través de esas situaciones para hacernos ser cada día más como Cristo. A veces hay situaciones que nos incomodan y son justamente las que Dios está utilizando. Y nosotros no escogeríamos nunca los caminos difíciles, pero son los que nos conforman a la imagen de Cristo. Pero en momentos clave Dios actúa en nuestra vida. Y el pasaje que acabamos de leer, lo que acabamos de leer ocurrió alrededor del año 850 a.C. Han pasado unos cuantos años, 2.850 años, más o menos, ¿verdad? Algunos más, 2.875 años. Sabemos que más o menos fue los 850 porque sabemos las fechas de las batallas. Sabemos las fechas de las batallas. Josafat fue el sexto rey después de David, el sexto rey de la dinastía davídica. Su padre Asa fue un buen rey, pero Josafat fue mejor que su padre. Josafat empezó a reinar con 35 años y reinó 25 años, murió con 60. Salomón también murió con 60, David murió con 70. No vivían mucho en aquella época, de media. Pero fue un muy buen rey. Después de él vinieron 3 reyes malos. Su hijo fue un mal rey. Y el hijo de su hijo también. Y el hijo de hijo ya fue bueno, porque es que en medio estaba Atalía, ¿verdad? Que intentó cargárselo todo. La de Josafat es una vida de confianza, de descanso en Dios. Es una historia fantástica. Escucha, dedícale tiempo a leer del capítulo 17 al capítulo 20. Vas a leer una historia maravillosa. Yo siempre le explico a mi niña, le explico cuentos e historias. Siempre digo que hay cuentos que son fábulas. Pero esto es una historia, algo que ocurrió y que es maravilloso. El principal enemigo de Judá en esta época, ¿sabes quién era? Israel. Eran tan enemigos que la segunda guerra entre Siria e Israel la provoca Judá.
Porque Israel le hacía la puñeta a Judá y Judá dijo a los sirios, oye, yo pago para que nos aliemos y luchemos contra Israel. La segunda. Y la tercera fue entre Israel y Siria. Y en la cuarta participó Josafat. En la cuarta guerra entre Siria e Israel participó Josafat como aliado de Acab. Pero en el año 854 el mundo cambió muy rápido, porque en el año 854 entra Asiria. Y está la batalla de Karkar. Y la batalla de Karkar fue una batalla muy importante, que Asiria dijo que había ganado, pero que la historia igual no le da mucho la razón. Pero Asiria dijo que había ganado. Así que lo que ocurre en aquel momento es que Josafat llega al trono y hace algo muy importante, se prepara para lo peor. Para lo peor. ¿Sabes lo primero que hace Josafat? Lo encontráis ahí en el capítulo 17, versículos 1 al 2. Fortificar las ciudades que están en la frontera con Israel y fortificar las ciudades de Judá y meter un buen ejército en ellas. Capítulo 17, versículo 1 y versículo 2. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel y puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. ¡Wow! Se preparó para lo peor. En el capítulo 17, versículos 14 al 18, nos explica que él tenía diversos generales y comandantes y que puso ejércitos grandes en cada una de esas ciudades. Si tú lees tu Reina Valera del 60, como la tengo yo, verás que ahí tenía 1.160.000 soldados. Si tú haces sumas... Hoy sabemos que eso es una mala traducción, ¿vale? No es que la Biblia esté equivocada, ¿vale? Es que la traducimos mal. La palabra 1000 en hebreo también sirve como la palabra compañía. Y una compañía son entre 50 y 100 soldados, ¿vale? Así que seguramente Josafat no tenía un ejército de 1.160.000 soldados. Pensad que hoy en día, Estados Unidos tiene 1.300.000 soldados. Y es el tercer ejército más grande del mundo. España, si no me equivoco, alguien me podrá corregir por aquí, tiene unos 125.000 soldados. Cuando yo era jovencito decían que tenían 180.000. Hoy dicen que 125, 135, 170, 150. Pero ¿imaginas? 1.160. No tendría lógica, ¿me entendéis? El Imperio Romano, en su mayor momento de apogeo, tenía 350.000 soldados. ¿Vale? Así que hoy pensamos que Israel tenía entre 50, 60 y 160.000 soldados, que eran una barbaridad. Eso habla de la batalla de Karkar, ¿no? En la batalla de Karkar, Asiria dice que ha ganado a la coalición de 12 reyes que se enfrentan contra Asiria. Dice que ganó matando, está en la estela, podéis ir al museo y verla, Y el rey dice que él ganó la batalla matando a 14.000 soldados del enemigo. Así que tener un ejército de 100.000 soldados era un gran ejército para su época. Un ejército de 50.000 era un gran ejército para su época. De tal manera que la palabra nos explica que los filisteos, que eran enemigos, y los árabes, que eran enemigos, de golpe y porrazo empiezan a enviar dinero a Jerusalén. Y a enviar corderos a Jerusalén, y a enviar terneros a Jerusalén, y dicen, este rey es poderoso, Dios está con él, vamos a ponernos a buena, vamos a ser sus vasallos. Y Dios le da paz a Josafat. ¿Has visto que la historia? Qué interesante es la historia. Ahora, la cuestión es que en realidad nada de lo que pasa en este capítulo, nada de lo que pasa en estos capítulos pasa porque él se ha preparado para lo peor. Todo lo que pasa es porque él se ha preparado para lo mejor. Esa es la cuestión. Porque también en los primeros capítulos de este capítulo 17, los primeros versículos, nos explica del capítulo 3 al 6 quién era Josafat y cuál era su actitud. Fíjate lo que dice. Y Dios estuvo con Josafat porque andó en los primeros caminos de David su padre. Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre Asa. Y anduvo en sus mandamientos. Y fíjate bien esta maldad. Y no según las obras de Israel. Porque en Israel estaba Acab con Jezabel. No como Israel. Él andó como tenía que andar. Y Dios, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos,
y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Esta es la cuestión. Esto es lo importante. Josafat se dio cuenta de que si su reino iba a valer algo, si su vida como rey iba a valer algo, era porque iba a poner a Dios primero. Porque buscad el reino de Dios, primero el reino de Dios, ¿y qué? Todo lo demás viene solo. Todo lo demás viene solo. Ah, ¿se quedó ahí? No se quedó ahí, ¿qué va? Fíjate en el capítulo, en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, en versículo 7, dice que en el tercer año, en cuanto pudo, ¿sabes lo que hizo Josafat? Puso a sus príncipes y a sacerdotes y a levitas a ir pueblo por pueblo de todo Judá a predicar la palabra de Dios, a enseñar la ley de Dios, para que nadie en ningún pueblo desconociera cómo tenía que vivir delante de Dios. Pueblo por pueblo fueron a enseñar la palabra de Dios. Y el temor de Dios dice que sobrecogió a todas las naciones, porque eras un pueblo que estaba confiado en su Señor. Ah, esto es todo lo que hizo. Cogió y dijo, no, voy a ser el rey, voy a enviar un montón de gente para que trabaje, para que prediquen la palabra de Dios. No, solo lo que hizo, ¿qué va? No solamente eso, ¿no? Él mismo, capítulo 19, versículo 4, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía ¿a quién? ¿A quién los conducía? Dice el versículo. A Jehová, el Dios de sus padres. Es que él era el rey y el rey iba a los pueblos a hablar con la gente, a decirles, no seáis tontos, buscad al Señor. Conducíos conforme a la voluntad de Dios y nadie nos podrá parar. Recordad, esto lo está leyendo uno que ha vuelto del cautiverio y sabe lo que les pasó cuando dejaron al Señor. Pero esto es lo que Josafat hizo. Él mismo se encargó de ir pueblo por pueblo a decirles, no adoréis a los Baales, no adoréis a Asera, confiad solamente en Dios. Este hombre estaba profundamente arraigado en la palabra de Dios. No puedes leer de Josafat sin darte cuenta cuán cerca estaba Josafat de la palabra de Dios. Cómo se tomó el compromiso que ya encontramos en Deuteronomio. Oye, cuando tengáis un rey, el rey sabe lo que tiene que hacer. El rey, para que no sea un rey malo con vosotros, sabe lo que tiene que hacer el rey. Hacerse una copia a mano, él. No la encarga, él. Se tiene que hacer una copia a mano de la Torá, de los libros de Moisés. Él, a mano, hacérsela, cada día, con una velita. Ping. Génesis 1.1, Génesis 1.2, Génesis 1.3. Y tiene que meditar en esa ley día tras día. Y si hay algo que ves en Josafat a lo largo de todo el texto, es que eso se lo tomó como un compromiso personal. Él buscó realmente a Dios. ¿Se quedó ahí? No. ¿Qué va? Puso jueces justos en todo Judá. Capítulo 19 del versículo 5 en adelante. Puso un sistema judicial en todas las ciudades. Y por si acaso se le escapaba un juez malo, puso un tribunal de apelación en Jerusalén, uno para los temas religiosos y otro para los temas civiles. Y él personalmente fue a los jueces y les dijo, ojo, ¿cómo juzgáis? Porque cuando juzgáis vosotros es Dios mismo el que está hablando a través vuestra. No seáis malos, porque Dios está con el bueno. Juzgad con justo juicio, no aceptéis sobornos, no hagáis acepción de personas. Eso lo veis en esos versículos. Yo quiero un rey así. ¿Habéis visto la serie Majestad? ¿Qué está en Prime o en Netflix? Una serie española sobre una chica que es princesa y la ponen de reina. Oh, qué cosa tiene esa serie, de verdad. Cuántas verdades dice a veces, ¿eh? ¿Cómo nos gustaría que nuestros jueces fueran jueces justos y rápidos? Porque ya, si puede ser justo, pero si encima te tardan 10 años ya. ¿Cómo nos gustaría tener un sistema así? ¿Cómo nos gustaría que nuestros gobernantes fuesen gente honesta? Es como una contradicción. Qué bueno tener un rey así. Les dijo, esforzaos y hacedlo, porque Dios estará con el bueno. Capítulo 19, versículo 11. Se preparó para lo bueno, se preparó para lo malo, pero no era perfecto. No era para nada perfecto. Su mayor fallo fue hacerse consuegro de Acab. Yo creo que él leyó tanto la ley, leyó tanto de lo que hizo David, de lo que hizo Salomón,
que él pensó, es una desgracia que el pueblo de Israel esté dividido. Voy a casar a mi hijo, que será rey de Judá, con la hija del rey Acab y de Jezabel, con Atalía, ¿vale? Y entonces cuando ellos reinen, van a reinar sobre los dos lados. Y vamos a unir aquí el pueblo. Y eso casi le cuesta la continuidad a la dinastía davídica. Se salvó uno. Uno se salvó. Si no, no hubiera nacido Jesús. Si ese uno la palma, no tenemos a Jesús. Imagínate el nivel de... O sea, la promesa davídica, el reino davídico acaba. La promesa incondicional de Dios. Pero tenía un corazón... Vaya acá y le dice, oye, mis soldados como los tuyos, mis caballos como los tuyos, donde tú quieras yo te acompaño, somos iguales, los dos somos hijos de Abraham. Que no. Y luego con el hijo de Acab también salía, capítulo 20. Y yo creo que si Judas hubiese escrito su epístola en aquella época, él, como era muy por la palabra de Dios, hubiera leído aquello de: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Eso está en la epístola de Judas. Oye, hay gente con la que tienes que convencer, oye, tú ves que están perdidos y oye, hay opción, oye, vamos allí a exhortarles para que cambien, para que se acerquen al Señor, para que cambien de vida. Hay otros que, oye, hay que sacarlos de ahí. Oye, aunque no quieran, meterlos en un centro de rehabilitación, aunque sea sin ganas, pero hay que meterlos allí para salvarle la vida. Y hay otros, oye, que un palo lejos, que no te toquen porque esta gente contamina. ¿Hay gente así en el mundo o no? A veces somos tan buenos que parece como si no supiéramos eso. Oye, hay gente en la vida que mejor que te alejes tú porque te va la salud. La espiritual, la física, la mental, toda la salud. Y tienes que ser sabio. Y yo creo que Josafat, si pecaba un poco de bueno. De no saber que hay que ser como las palomas, ¿verdad? Pero astuto un poquito también, porque si no te toman el pelo, ¿no? ¿Sabéis aquel que le pedía un saco de semillas a su vecino, porque no tenía dinero para comprar semillas para plantar el campo? Y planta el campo, recoge y al año siguiente vuelve a pedirle un saco y entra en el almacén y le dice, oye, mira, yo estoy buscando, el almacén lleno de sacos, estoy buscando, pero no encuentro ninguno que pueda prestarte. Dice, hombre, está todo lleno. Dice, sí, pero te presté uno el año pasado y como no me lo has devuelto, no lo encuentro para volvértelo a prestar. ¿No? Y nosotros iríamos sacando sacos, ¿no? Pero hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Esto es otro tema, ¿verdad? Esto es tema para otro día, ¿no? Pero sí, la Biblia nos enseña mucho acerca del yugo desigual. Y este es un ejemplo de yugo desigual. Él no podía ser un rey que adorara a Dios y al mismo tiempo ser amigo de un hombre que quemó vivo a uno de sus hijos para servirlo a los Baales. No puede ser. No puede estar en todos los sitios, ¿verdad? Sin embargo, era una persona con mucho criterio espiritual. En el capítulo 18, cuando está con Acab, capítulo 18... es cuando él va a encontrarse con Acab. Estamos a punto de la cuarta guerra sirio-israelita, ¿no? Y entonces Acab está rodeado de un montón de falsos profetas, porque él es del reino del norte y no quiere adorar a Dios. Pero bueno, hace un poco el paripé. Y entonces ahí hay 400 profetas que le alaban, que le siguen la corriente, que les encanta Acab. Acab adelante, tú vas a ser el campeón, tú vas a vencer. Hay un falso profeta que se hace unos cuernos de toro de hierro. Y dice, tú vas a ir allí, vas a ganar con estos cuernos, vas a arrollar a los sirios. Y Josafat está allí y dice, oye, ¿no hay un profeta de Dios al que podemos... O sea, un profeta de verdad. Vamos a un profeta de verdad, que no hay ninguno aquí al que podamos consultar de verdad. Dice, sí, hay uno, pero que siempre me profetiza lo malo. Lo detesto, lo aborrezco, porque es que siempre me dice cosas malas. Y Josafat le dice al otro rey, oye, no hables así. No hables así. Hay gente a la que le gusta más que le digan mentiras piadosas a que le digan la verdad aunque duela. Es mejor la verdad aunque duela, ¿eh? Y llaman al profeta y el profeta dice, bueno, ¿qué va a pasar? Y dice, ¡uy! ¡Vas a ganar!
No está esa ironía ahí porque en el texto no se nota la ironía, pero lo dice muy irónicamente. Cuando tú lees el texto te das cuenta que esto es una ironía, porque el rey le dice, no te he dicho que me digas la verdad. Y Micaías le dice, yo he visto a Israel como un rebaño sin pastor, como ovejas sin pastor. Los he visto desparramados por la tierra, porque no tienen a quién seguir. Tú vas a morir en esta batalla, Acab. Y lo mete en la cárcel, dice que le den mala comida y mala bebida hasta que vuelva. Y le dice, tú no vas a volver. Si tú vuelves, es que Dios no ha hablado por mí. Y un falso profeta le pega un bofetón al profeta de verdad, le pega un bofetón y Micaías y le dice, ¿de dónde se ha ido el Espíritu de Jehová de mí para que profetices estas cosas? Y dice, tú lo vas a ver, vas a ir huyendo tú también. Y Josafat siempre prefiere la verdad, la palabra de Dios pura y dura. No necesitamos predicaciones que nos digan lo buenos que somos, sabemos que somos muy malos. ¿Sabes? Y que tenemos que cambiar muchas cosas. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay en mí, todo, necesita ser cambiado. Todo. De arriba, del primer pelo hasta la uña del pie. Y necesitamos que la palabra de Dios nos confronte. Y por eso nos cuesta muchas veces leer la palabra de Dios, porque nos confronta. Estamos mejor sin saber. Bueno, ahí está Josafat. Uy, ya me estoy yendo del tiempo, ya no sé ni qué hora tendría que acabar. Pero vamos para allá. Él se ha preparado para todo, pero llega el enemigo. Llegan los moabitas, llega el ejército enemigo a atacarle. Y yo le he pedido a la IA, a la ChatGPT, le he dicho a la IA, oye, ponme, según los datos de la Biblia y todos los libros, hazme un mapa de la distribución del enemigo. Y me ha encantado el mapa. A ver si lo pueden poner ahí el mapa. Voy a decir por qué me ha gustado. Me ha gustado porque sé que no perderé el trabajo por la IA, ¿vale? Porque, fíjate, Moab por todos los sitios, Amón por todos los sitios. El mar Mediterráneo le llama Mar Muerto. Allí está Edom lo pone en Egipto. O sea, nada está en el sitio donde debería estar. Así que vamos a poner el otro mapa y os explico la situación que se describe en el capítulo 20, ¿vale? Este es el mapa de verdad, ¿vale? Este es el mapa bueno, ahí está el mar Mediterráneo, ahí está el mar Muerto, ¿vale? Entonces, a ese lado, ¿lo veis a ese lado que está Amón? ¿Veis a ese lado que está Moab? ¿Vale? Esos son los enemigos, por eso vienen del otro lado del mar. Capítulo 20, dice lo siguiente, fíjate, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, no del Mediterráneo, sino del mar Muerto, ¿vale? Y de Siria, bueno, porque vienen algunos del norte que se aseñoran por ese lado, por el camino del rey, aquí, una multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazeón Tamar, que es en Gadi. ¿Dónde está en Gadi? ¿Dónde está en Gadi? ¿Veis ese puntito a este lado del Mar Muerto? Ese puntito que hay en medio del Mar Muerto, ¿lo veis? ¿Veis ese puntito negro ahí? Eso es En-Gadi, ahí es el lugar donde David se escondió de Saúl. Y justo ahí un poquito más arriba, justo donde acaba el Mar Muerto, a ese lado, ¿veis que pone Jerusalén? Eso es donde está el rey, ¿vale? Eso es donde está el rey. Así que ellos han pasado por debajo del Mar Muerto, los ejércitos, se han colado por el sur, porque por el norte están fortificados, y ya están a medio camino. ¿Y cuál es el problema que tiene el rey con 160.000 soldados? Que los soldados los tienen en la frontera. Y estos están ya a medio camino. Y no hay WhatsApp para avisar a los ejércitos. No hay WhatsApp. No tienen teléfono. Tienen que ir a caballito a buscarlos y volver. Y no les da tiempo. No les da tiempo. Y entonces, dice el texto, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Y entonces Josafat, no el sacerdote, escucha, no el ministro de culto, no. El rey Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá
y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú el creador? ¿Ves cómo se sabe Génesis? ¿Lo ves cómo se sabe Génesis? ¿No eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Acaso te resistió Egipto? ¿No tienes tal poder que nadie puede resistirte? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. ¿No eres tú el que ayudó a Josué? ¿No eres tú el que peleó las batallas de Josué? ¿No eres tú el que le prometió incondicionalmente a Abraham que esta tierra sería para nosotros? ¿No eres tú el Dios del que yo he leído y el que he experimentado en mi vida? ¿Eres tú ese Dios o no eres tú ese Dios? Josafat sabe que ese es su Dios. Dios nuestro. Dice, y ellos, tu pueblo, ha habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, y ahora diciendo, lo que va a decir a partir de ahora Josafat en su oración, en su expresión de búsqueda del Señor, es lo que Salomón dijo en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Él se sabe la historia. Él se sabe la historia. ¿Y qué es lo que dijo Salomón? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Nosotros recordamos tu promesa, Dios. Nosotros recordamos lo que tú has dicho de nosotros. Y nosotros estamos aquí con temor, humillados. Yo creo que estaban allí arrepintiéndose hasta de los pecados que tienen cuando tenían 6 años. Humillados delante del Señor. Señor, perdónanos, sálvanos, no podemos. Y dice, mira los de Amón, mira los de Moab, versículo 10. Oye, tú nos dijiste que no pasáramos por su tierra cuando salimos de Egipto. Nosotros no pasamos por allí, no les hicimos nada y ahora ellos vienen a atacarnos de manera injusta. Dice, fíjate lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Sabes? Esto es un juego de palabras muy interesante, porque Josafat significa que Dios es juez. Y él eso lo sabe desde que es pequeñito, porque cada vez que lo llaman, como su nombre es Dios es juez, y él sabe que Dios es juez, por eso él se porta muy bien, porque sabe que Dios le va a juzgar. Dice, y esta gente son injustos, nos vienen a atacar. ¿No lo vas a juzgar tú? Fíjate. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y están ellos orando. Y entonces el Espíritu Santo viene a este levita, hijo de Asaf, y le da el mensaje que hemos leído al principio. Esos versículos que hemos leído al principio. Que, por cierto, no le vienen porque sí. No es algo que venga el Espíritu Santo y le diga, ahora te voy a dar un mensaje diferente. No. ¿Sabes lo que está diciendo el levita? Está repitiendo Deuteronomio capítulo 20. Aquí en esta corte todo el mundo se sabe la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene al levita y le dice, claro que sí, porque esto es lo que Dios prometió y lo va a hacer. Estad quietos porque Dios va a pelear vuestras batallas. Si vosotros buscáis al Señor, el Señor os encontrará y el Señor peleará por vosotros. Y si leemos el resto del capítulo 20, nos encontraremos que ellos salen de allí alabando y adorando a Dios. Se postran de rodillas delante del Señor. Y cuando va a salir el ejército, Josafat se pone en pie. Josafat se pone en pie y les dice lo siguiente. A ver si puedo buscar el versículo, Y cuando se levantaron de la mañana, versículo 20, capítulo 20, versículo 20, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén,
creed en el Señor, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y entonces puso a cantores para que adorasen a Dios y para que dijesen, adorad a Dios porque su misericordia, porque su gesed, porque su amor infinito es eterno, es para siempre. Y si tú salieras para la guerra, ¿cómo saldrías? ¿Saldrías contento? ¿Saldrías animado? Te espera gente con hachas, espadas, lanzas, piedras. Gente muy amable, que te quiere el bien. Estos, cuando escucharon esa exhortación, ¿sabes lo que hicieron? Empezaron a cantar alabanzas a Dios, porque Dios les iba a dar la victoria, porque lo había dicho en su palabra. Y dice el texto, que es fantástico, dice el texto que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, versículo 22, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Amón, de Moab y del monte de Seir, emboscadas de ellos mismos. Ellos se empezaron a pelear entre ellos, los enemigos empezaron a pelear entre ellos y se mataron entre ellos. Y ellos lo estaban viendo desde lejos, cómo se peleaban entre ellos, cómo se mataban entre ellos. Y cuando llegaron allí, ¿sabes lo único que tuvieron que hacer? Recoger las espadas, recoger los trajes de lujo que llevaban, recoger el oro, los pendientes y hacer una montañita con todo lo que habían recogido. 3 días recogiendo, se pasaron. Y aquel valle que iba a ser un valle de destrucción, hoy se le llama el Valle de la Bendición. ¿Te imaginas tener un valle así al lado de tu casa? Este es el Valle de la Bendición porque aquí Dios mató a todos nuestros enemigos y nos dejó un tesoro. Solamente por eso me gustaría vivir en Israel, para tener un sitio así que al lado. Este es el Valle de la Bendición. Esto es un pedazo de historia, ¿eh? Nos encantaría que siempre fuese así. Nos encantaría que Dios siempre actuase así. Y escucha, a veces Dios actúa así. No sé si habéis escuchado alguna vez la historia de un misionero en África que volvió a su iglesia en Escocia para compartir lo que Dios estaba haciendo con él en África. Esto era a principios del siglo XIX, año 1820 y algo, 1830 y algo. Y en su iglesia llega, y en Escocia no es que haga muy buen tiempo normalmente, pero en esta época había peor tiempo todavía, entonces habían muchas personas mayores, le quería hacer un llamamiento para enviar a la gente a la misión del principio del siglo XIX, te ibas a África, allí no había medicina, no había mucha cosa, ¿vale? Y entonces el hombre hace igualmente el llamado. ¿Sabéis esa historia? El ayudante del organista, un chaval de 12 años, dijo, yo iré. Desde los 10 años estaba trabajando en una fábrica textil. Y se llamaba David Livingstone, ese niño. Entonces le dijeron, si tú quieres ser misionero, te recomiendo que te hagas médico y seas un médico misionero en África. Y fue para África. Y descubrió el origen del Nilo y las cascadas Victoria. ¿Sabéis esa historia? Este hombre, David Livingstone, escribió un diario. Y yo he escuchado decir a alguien de allí que cuando estaba en África compartiendo el Evangelio había una tribu que costaba mucho y un día el jefe de la tribu le envió un mensaje a David Livingstone: esta noche vamos a venir y os vamos a matar a todos, no va a quedar ni uno en el campamento. ¿Y sabes lo que hizo David Livingstone? Escribir en su diario: Señor, estamos aquí trabajando fielmente un montón de años. Nosotros no podemos hacer nada contra esta gente. Sálvanos. Y aquella noche no vino nadie. Ni aquella noche, ni la siguiente, ni la siguiente, ni la siguiente. Y al cabo del tiempo, el jefe de esa tribu se convirtió y con él toda la tribu. ¿Habéis escuchado esa historia? Y entonces David Livingstone le dice: oye, aquel día que tú me dijiste que ibas a venir a matarme, ¿por qué no viniste? Y dice: no, sí que vinimos. Sí que vinimos. Pero cuando llegamos a tu campamento, habían 39 gigantes alrededor del campamento. Guerreros que os protegían. Y nos fuimos para casa. Y sabíamos que eran 39 porque los contamos. Y dices, ¿esto? Espera, que se pone
David Livingstone vuelve un día a su iglesia en Escocia, porque la la gente de la Real Academia de Geografía es quien le enviaba a hacer estas expediciones, o sea, le pagaban para hacer esas expediciones. Entonces, cuando llega a su iglesia, le dice, mira lo que nos pasa, y explica esa anécdota. Y había allí, ¿os acordáis? ¿Conocéis a Paco Hoyo de Argentona? Su padre, en Argentona, que ya está en la presencia del Señor, su padre llevaba un diario, estaba en la puerta de la iglesia siempre, cuando estaba la iglesia en la plaza del ayuntamiento, llevaba un diario de la gente que entraba en la iglesia. Y cuando tú salías al baño, también lo apuntaba, y si había un partido Madrid-Barça, sabía cuando la gente salía al bar de al lado para verlo, y apuntaban los himnos y la gente que había en el culto. Pues en esa iglesia en Escocia había un tipo así. Y entonces él explica la historia, le dice, oye, ¿me puedes decir qué noche fue cuando eso pasó? Y dice, mira, ¿el diario? Sí, tal noche. Y entonces dicen que ese hombre abrió el diario de esa iglesia. Y esa noche habían 39 personas orando por David Livingstone en el culto de oración. Y se te ponen pelos como escarpias. Yo no soy una persona muy crédula, pero creo que Dios hace milagros. ¿Sabes? Igual no actúa en todas nuestras vidas de la misma manera, porque Dios sabe lo que necesita cada una de nuestras vidas. Pero Dios es un Dios de poder. Es un Dios a quien nadie puede resistir. Es un Dios que está dispuesto a pelear nuestras batallas. Y mi oración es que cada uno de nosotros se prepare para lo peor. Sé sabio, prepárate para lo peor. Pero prepárate también para lo mejor. Busca a Dios, descansa en Dios, busca su palabra, medita en su palabra. No. Transforma tu vida. Permite que Dios pelee tus batallas. A veces hay batallas que las podría llevar adelante Dios y las afrontamos con nuestras propias fuerzas. Eso también lo encontramos en las palabras de Dios. ¿Cuántas veces el Señor les dijo, oye, que por ahí no? Y dijeron, pues sí, vamos a ir. Y tenemos que volver con la derrota entre las piernas, ¿no? Porque no podía ser. Pero necesitamos dejar que Dios actúe en nuestra vida, que Dios pelee nuestra batalla, que Dios nos dé la victoria en cada una de las áreas de nuestra vida. Y la principal es la espiritual. Si ponemos a Dios en el primer lugar, todas las demás cosas vendrán solas. Os recomiendo llegar a casa y leer estos libros. Son maravillosos. Estos capítulos del 17 al 20, qué cosa más deliciosa. Qué enseñanzas, qué moralejas en cada cosa. Busquemos lo mejor. Hagamos el bien a todo el mundo que podamos. Oye, alejámonos de los que nos pueden tirar a tierra. Seamos sabios. Que el Señor nos bendiga. Terminamos en oración, ¿se os parece bien? Padre, muchas gracias por tantos ejemplos que encontramos en tu palabra. Gracias por la riqueza que encontramos allí para nosotros. Nuestra oración es que tú nos transformes conforme a la imagen de Jesús. Nuestra oración es que tú nos permitas aprender a través de estas lecciones cómo ser personas íntegras. A prepararnos para lo peor, pero también prepararnos para lo mejor. A poder descansar en ti cuando no tenemos fuerzas para afrontar lo que tenemos por delante. Pero sabiendo que tú eres un Dios de todo poder, que tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, que no hay nadie que pueda pararte, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor eterno, que tú nos amas y estás dispuesto a todo por cada uno de nosotros, Dios. Y Señor, nosotros queremos confiar en ti, porque sabemos que cuando confiamos en ti, tú actúas. Nosotros queremos adorarte, queremos estar alegres en tu voluntad, Dios. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser una iglesia de testimonio, una iglesia que refleje tu verdad y tu voluntad. Ayúdanos en nuestras familias, ayúdanos en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a ser como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.